Romairone, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Fabián. Bueno, tomábamos conocimiento a través de un comunicado del Comité de Emergencia sobre esta situación de explosión que ha tenido de casos positivos en la localidad del Bolsón. Ayer hablábamos de 20, hoy se está hablando de entre 25 y 28 casos, más 7 sospechosos. Bueno, ¿cuál es el principal eje de toda esta situación? ¿Por dónde pasa? Bueno, en principio los números giran en función de lo que vos comentabas, con tal vez un cambio de tiempo. Hoy la velocidad de la información tal vez, genera estos diferentes momentos, ¿no? Desde que se produce el dato hasta que se da a la información pública y gira por ahí. Tal vez esta diferencia que, como bien decías, rondan entre los 25 y los 28 casos, son los números que informó la directora del hospital y que lógicamente son dinámicos y en el día a día va generándose información. Lo que esto nos muestra, primero, lo que tenemos que tener en claro es que los números que se miden hoy son el resultado de conductas y de hechos que sucedieron días atrás, 5, 8, 10 días. Es el rango en el que nos ubican las autoridades de salud. Entonces, tener en cuenta que la conducta que adoptemos hoy a nivel social va a tener impacto en los próximos días, ¿no? Y todavía falta que nos enteremos de cuál fue el comportamiento en los últimos 3, 5, 7 días. ¿Sí? Y lo cito en cantidad de días solo para que nos pongamos en contexto. Digo, no son estrictos los números, sino para que tengamos esta noción de tiempo. Y luego, a medida que se fueron acumulando casos, se pudo hacer un análisis estadístico. La Autoridad de Salud nos compartió cuáles son los parámetros en la dinámica de los contagios y de los contactos. Una de las cosas alarmantes es la cantidad de contactos que tiene cada caso positivo. Se habla de 20 contactos por cada caso positivo, que incluso no observan las leyes de aislamiento, que ahí estaría el principal foco, ¿no? Sí, exacto. Y claramente cuando hablamos de que no se cumple el distanciamiento, estamos hablando de uso de barbijo, 2 metros, las medidas que ya conocemos, no compartir mate, no compartir utensilios, el distanciamiento social y mucho menos las reuniones sociales, las reuniones familiares, esto que ahora ya lo podemos medir en términos objetivos y vecinos de nuestra localidad. El problema viene por ahí. En su momento los nexos tenían que ver con situaciones de viaje, todavía existen de hecho, pero sin embargo la mayoría de los casos medidos y observados tienen que ver con reuniones sociales, con el descuido de las medidas de protección o de distanciamiento en el ámbito laboral. Y las reuniones sociales, sobre todo en los jóvenes, en espacios abiertos. Ya tenemos que también prestar especial atención dentro de todas las cosas que nos informa salud, que ya hay niños, hay adolescentes y jóvenes. Entonces a esto tenemos que ver a dónde estamos desde nuestro rol de padre, a qué lugares estamos exponiendo a nuestros hijos y a los adultos mayores, que son los principales grupos de riesgo, ¿no? Siempre preservando la identidad, porque es primordial en esta situación para no estigmatizar. Pero ya se tiene determinado algún rango etario, porque usted hacía mención y hincapié en que ya hay jóvenes, adolescentes que están mostrando los síntomas, que son casos positivos, pero también se hablaba de las famosas marchas que se dieron hace una semana atrás, que por ahí el tiempo podría coincidir. ¿Esto sería también algún tipo influyente en la cantidad de casos que se están conociendo hoy? No tenemos conocimiento de esa evaluación estadística en particular, es decir, habría que analizar los números en función de esa perspectiva, y no es algo que se haya comentado, no es algo que haya concitado especial atención, ¿verdad? Sí, es un indicador claro y que ya viene de tiempos anteriores. Primero fue un caso aislado, un paciente pediátrico, y luego evolucionó, y luego se sumaron casos de adolescentes y de jóvenes, que ya nos saca del contexto de decir, no se contagia porque iba a tal ciudad y volvía. O sea, ya estamos hablando de cosas que tenemos a la vuelta de la esquina. Y más allá de las personas, tenemos que darnos cuenta que esto no hace mucho lo veíamos en las noticias, luego fue
primero era otra parte del mundo, luego fue una ciudad cercana, hasta que nos vamos a ir dando cuenta que se trata de un conocido, de algún familiar, digamos, o sea, y esto está marcado, la curva tiene una tendencia que es inevitable. Sí está en nosotros estirar los tiempos y atenuar el impacto, pero no vamos a modificar una realidad que se dio en todo el mundo, ¿no? Romairone, se encuentra el cuco en todas las ciudades de la circulación comunitaria. En Bolsón, ¿hay circulación del virus? Lo que sucede con esto es que es un estatus sanitario que solo puede determinar la autoridad sanitaria de la Nación en función de la información que provee el Ministerio de Salud de la provincia, lógicamente con la realidad de cada localidad. Entonces, la declaración como tal la tiene que establecer la autoridad sanitaria de la Nación. Sin embargo, lo que notamos es que ya no hay lo que sucedía al principio, que se podían identificar claramente los nexos o circunscribirse a determinados conglomerados. Hoy esa característica no está, con lo cual debemos considerar que una persona, sin saberlo, circulando en la comunidad puede provocar el contagio. De hecho, también se conocieron situaciones de gente que se enfermó estando en la casa y entre sus visitas y sus contactos no hubo casos positivos. Entonces, ahí tenemos que empezar, en términos de prevención, a también tener en cuenta eso. Bueno, están llevando adelante desde el Comité Oficial de Emergencia un análisis detallado, muy pormenorizado, que tiene sobre todo los vínculos, el contacto familiar, todo un análisis para ver de dónde y cómo nos está afectando este virus, ¿no? Sí, exacto. Básicamente tiene el punto de partida de la evaluación que hacen el equipo de vigilancia epidemiológica del hospital local y que es información analizada que se plantea en el ámbito del COEM para poder sumar las distintas miradas. Comercio está llevando adelante no solo los controles, sino acciones sancionatorias concretas hacia los comercios. Hay que también destacar que los comercios son ámbitos donde se pueden aplicar protocolos, lo están haciendo en su gran mayoría. Los que no sufrieron las sanciones del caso, hubo una clausura hace pocos días, entonces más allá de los controles, también hay un seguimiento y hay una mirada que tiene que ver con que siempre que se respeten las medidas de prevención, es decir, que no se ponga en riesgo la situación sanitaria, las actividades puedan funcionar. Ahora, guarda con esto, no tenemos que interpretar porque haya más actividades que el problema tiene menor entidad. El problema no disminuyó, al contrario, y esto lo venimos diciendo desde el principio. La tendencia está claramente marcada. Lo que se busca es que a medida que se van estirando los días de aislamiento, de distanciamiento, que las actividades puedan ir recuperando la nueva normalidad, es decir, las cosas que antes hacíamos de determinada forma, con la recomendación de las autoridades sanitarias, hacerlas de una nueva manera. Muy bien, Romairone, muchas gracias. A ustedes, buen día. La palabra del titular de Defensa Civil Municipal, Leandro Romairone. Siguen ustedes.